En el consultorio, el último cliente atendido fue el viejo bondadoso, el que había dicho palabras tan llenas de piedad por aquel pobre hombre que se había quedado ciego de repente. Iba solo para que le dieran la fecha de la operación de catarata en el único ojo que le quedaba, que la venda tapaba una ausencia y no tenía nada que ver con el caso de ahora. Son cosas que vienen con la edad, le había dicho el médico tiempo atrás. Cuando la catarata esté madura, la quitamos. Luego no va a reconocer el mundo en que vivió, ya verá. Cuando salió el viejo de la venda negra y la enfermera dijo que no había más pacientes en la sala de espera, el médico cogió la ficha del hombre que se había quedado ciego súbitamente. La leyó una, dos veces, pensó durante unos minutos y luego fue al teléfono y llamó a un colega con quien sostuvo la siguiente conversación. «Oye, mira, he tenido hoy un caso extrañísimo. Un hombre que perdió la vista de repente. El examen no ha mostrado nada, ninguna lesión perceptible, ni indicios de malformación de nacimiento. Dice que lo ve todo blanco, con una especie de blancura lechosa, espesa, que se le agarra a los ojos. Estoy intentando expresar del mejor modo posible la descripción que me hizo. Sí, claro que es subjetivo. No, el hombre es joven, 38 años. ¿Tienes noticia de algún caso semejante? ¿Has leído, oíste hablar de algo así? Ya lo pensaba yo. Por ahora no le veo solución. Para ganar tiempo le mandé que se hiciera unos análisis. Sí, podemos verlo juntos uno de estos días. Después de cenar voy a echar un vistazo a los libros, revisar bibliografía, a ver si se me ocurre algo. Sí, ya sé, la agnosis, la ceguera psíquica. Podría ser, pero se trataría entonces del primer caso de estas características, porque de lo que no hay duda es de que el hombre está ciego. La agnosis, lo sabemos, es la incapacidad de reconocer lo que se ve. También he pensado en eso, o en que se tratase de una amaurosis, pero recuerda lo que te he dicho. Es una ceguera blanca, precisamente lo contrario de la amaurosis, que es tiniebla total. A no ser que exista una amaurosis blanca, una tiniebla blanca, por así decirlo. Sí, ya sé, algo que no se ha visto nunca. De acuerdo, mañana le llamo. Le digo que queremos examinarlo los dos. Terminada la conversación, el médico se recostó en el sillón. Se quedó así unos minutos. Luego se levantó, se quitó la bata con movimientos fatigados, lentos. Fue al baño para lavarse las manos, pero esta vez no le preguntó al espejo metafísicamente ¿qué será eso? Había recuperado el espíritu científico. El hecho de que la agnosis y la amaurosis se encontraran identificadas y definidas con precisión en los libros y en la práctica no significaba que no surgieran variedades, mutaciones, si es adecuada la palabra, y ahora parecían haber llegado. Hay 1000 razones para que el cerebro se cierre, solo esto y nada más, como una visita tardía que encontrara clausurados sus propios umbrales. El oftalmólogo tenía gustos literarios y encontraba citas oportunas. Por la noche, después de cenar, le dijo a la mujer: «Vino a la consulta un hombre con un caso extraño. Podría tratarse de una variante de ceguera psíquica o de amaurosis, pero no consta que tal cosa se haya comprobado alguna vez. ¿Qué enfermedades son esas? ¿Lo de la amaurosis y lo otro?», preguntó la mujer. El médico dio unas explicaciones accesibles a un entendimiento normal y, satisfecha la curiosidad, fue al estante a buscar en los libros de la especialidad, unos antiguos, de los años de facultad, otros más modernos, algunos de publicación reciente que aún no había tenido tiempo de estudiar. Consultó los índices metódicamente, leyó todo lo que encontraba allí sobre la agnosis y la amaurosis, con la impresión incómoda de sentirse intruso en un terreno que no era el suyo, el misterioso campo de la neurocirugía, sobre el que solo tenía escasas luces. Avanzada la noche, apartó los libros que había estado consultando, se frotó los ojos fatigados y se reclinó en el sillón.
En aquel momento, la alternativa se le presentaba con toda claridad. Si el caso era agnosis, el paciente estaría viendo ahora lo que siempre había visto, es decir, no habría sobrevenido disminución alguna de agudeza visual. Simplemente ocurría que el cerebro se habría vuelto incapaz de reconocer una silla donde hubiera una silla. Seguiría, pues, reaccionando correctamente a los estímulos luminosos a través del nervio óptico. Pero, para decirlo en lenguaje común, al alcance de gente poco informada, habría perdido la capacidad de saber que sabía, y más aún, de decirlo. En cuanto a la amaurosis, no cabía la menor duda. Para que lo fuese efectivamente, el paciente tendría que verlo todo negro, salvando desde luego el uso de tal verbo, ver, cuando de tinieblas absolutas se trata. El ciego había afirmado categóricamente que veía, salvado sea también el verbo, un color blanco uniforme, denso, como si con los ojos abiertos se encontrara sumergido en un mar lechoso. Amaurosis blanca, aparte de ser etimológicamente una contradicción, también sería una imposibilidad neurológica, visto que el cerebro, que no podría entonces percibir las imágenes, las formas y los colores de la realidad, tampoco podría, por decirlo así, cubrir de un blanco continuo, como pintura blanca sin tonalidades, los colores, las formas y las imágenes que la misma realidad presentara a una visión normal, por problemático que resulte hablar con efectiva propiedad de visión normal. Con la conciencia clarísima de encontrarse metido en un callejón aparentemente sin salida, el médico movió la cabeza desalentado y miró a su alrededor. Su mujer se había retirado ya. Recordaba vagamente que se le había acercado un momento y que le había besado en el pelo. «Me voy a acostar», debió de decir. La casa ahora estaba silenciosa. Sobre la mesa se veían los libros dispersos. «¿Qué será esto?», pensó. Y de pronto sintió miedo como si también él fuera a quedarse ciego en el instante siguiente y lo supiera ya. Contuvo la respiración y esperó. No ocurrió nada. Ocurrió un momento después, cuando juntaba los libros para ordenarlos en la estantería. Primero se dio cuenta de que había dejado de verse las manos, luego supo que estaba ciego. El mal de la muchacha de las gafas oscuras no era grave. Tenía solo una conjuntivitis de lo más sencilla, que el remedio que el médico le había recetado iba a resolver en poco tiempo. Ya sabe, durante estos días solo se tiene que quitar las gafas para dormir, le había dicho. La broma era antigua, seguro que había pasado de generación en generación de oftalmólogos, pero el efecto se repetía siempre. El médico sonreía al decirlo, sonreía el paciente al oírlo, y en este caso valía la pena, pues la muchacha tenía bonitos dientes y sabía cómo mostrarlos. Por natural misantropía o por excesivas decepciones en la vida, cualquier escéptico común, conocedor de los pormenores de la vida de esta mujer, insinuaría que la belleza de la sonrisa no pasaba de ser artimaña del oficio. Pero sería una afirmación malvada y gratuita, porque aquella sonrisa ya era así en los tiempos no tan distantes, cuando el futuro era una carta cerrada y aún estaba por nacer la curiosidad de abrirla. Simplificando, pues, se podría incluir a esta mujer en la categoría de las llamadas prostitutas, pero la complejidad del entramado de relaciones sociales, tanto diurnas como nocturnas, tanto verticales como horizontales de la época aquí descrita, aconseja moderar cualquier tendencia a juicios perentorios, definitivos, manía de la que, por exagerada suficiencia, nunca conseguiremos librarnos. Aunque sea evidente lo mucho que de nube hay en Juno, no es lícito obstinarse en confundir con una diosa griega lo que no pasa de ser una vulgar masa de gotas de agua flotando en la atmósfera. Sin duda, esta mujer va a la cama a cambio de dinero, lo que permitiría, probablemente, y sin más consideraciones, clasificarla como prostituta.
pero siendo cierto que solo va cuando quiere y con quien ella quiere, no es desdeñable la probabilidad de que tal diferencia de derecho deba determinar cautelarmente su exclusión del gremio, entendido como un todo. Ella tiene, como la gente normal, una profesión, y también como la gente normal, aprovecha las horas que le quedan libres para dar algunas alegrías al cuerpo y suficientes satisfacciones a sus necesidades, tanto a las particulares como a las generales. Si no se pretende reducirla a una definición primaria, lo que en definitiva debería decirse de ella, en sentido lato, es que vive como le apetece, y además saca de ello todo el placer que puede.